Hola amigos, yo soy Iván y te doy una vez más la bienvenida a este canal donde hablamos de películas, series y libros. Hoy traigo una propuesta muy especial, como habrás visto en el título, un clásico de clásicos, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Un libro que si no te has leído todavía debes incluirlo cuanto antes en tu lista de lecturas. Entonces, sin más, demos paso al vídeo. Orgullo y Prejuicio es uno de los libros más populares de la historia. ¿Pero por qué? Se podrían enumerar muchísimos motivos, pero entre los más importantes está la forma en la que está escrito, además de la crítica mordaz que hace a la sociedad superficial y estilista del siglo XIX. Más aún cuando este libro fue escrito por una mujer, algo que en aquella época era casi impensable que una mujer hiciera una crítica tan fuerte a la sociedad, y más aún de la manera mordaz y sutil que lo hace. Jane Austen es la escritora de este libro, una mujer muy peculiar, en especial para la época. Aunque esta no es su única novela, es sin duda alguna la más importante. Una de las características de este libro es que refleja muchas de sus vivencias personales, más aún de su relación con la sociedad, de cómo ella veía la sociedad británica en el siglo XIX. Este libro se centra específicamente en Elizabeth Bennet, aunque hay otros protagonistas muy importantes sin duda alguna. Lo que gira todo, lo que le da comienzo a la novela es cómo esta familia, la familia Bennet, que es un matrimonio que tiene 5 hijas, la madre, la señora Bennet, intenta a toda costa encontrarle un matrimonio importante para cada una de sus 5 hijas. Y es interesante cómo todo gira en la novela, cómo la trama empieza a desarrollarse a partir de estas intenciones de esta mujer que a mí me resulta muy peculiar, vamos, después hablaremos de ella, de cómo todo ese amor que siente por su hija lo trata de mostrar encontrándole un matrimonio lo que ella considera importante en esa sociedad. La autora utiliza un estilo elegante para describir a cada uno de los personajes y su entorno. A mí me impactó y me mantuvo muy enganchado esa sutileza en el sarcasmo, esa ironía que utiliza, que cuando lo empieces a leer te darás cuenta que te mantiene como que queriendo leer un poco más. Además que me pareció increíble la forma detallada en que describe los escenarios y los lugares. A mí me parecía que yo estaba en los salones de baile, en la casa de los Bennett, en la casa de Darcy, que es un personaje que hablaremos a continuación. Y ya le digo, la casa de Darcy, por ejemplo, la descripción que hace, me parecía que yo estaba dentro de la casa. Y esto es algo que es difícil de lograr también en un libro. Y ella lo hace, le voy a dar pues una nota de 10 de 8 de nueve le voy a dar de la manera que describe los lugares y cómo te sientes que estás dentro de ellos. El libro comienza con los bailes. Los bailes son muy importantes en esta novela. Entendamos de que en esta época del siglo XIX, en un pequeño pueblo en las afueras de Londres, los bailes como la actividad más importante que sucede pues cada X tiempo, donde se divierten los jóvenes y las jóvenes y también las personas mayores. Por lo tanto, es en un baile donde comienzan a interactuar los diferentes personajes y donde la madre de las Bennet intenta casarla. Una característica importante de esta familia es que no es lo suficientemente rica para ser de clase alta, ni lo suficientemente pobre para ser de clase baja. Ellos tienen una finca que le da una renta anual, que es de lo que viven, pero hay una pequeña peculiaridad que me ayudó a entender muchas cosas de la época, y es que había un acuerdo de la familia de que de los hijos, o sea, tenía que tener el señor Bennett un hijo varón para que heredara la finca. Si todas son hijas, como es el caso, entonces si alguno de sus hermanos tenía un hijo varón, pues la propiedad pasaba a este hijo varón de sus hermanos. Lo cual incluso hace de que el señor Bennett se deje de hablar con su hermano porque su hijo es quien va a heredar la finca. Por lo tanto, en un futuro las hijas no tendrán de qué vivir y aquí se entiende también por qué la madre tiene o sea, tiene tanta necesidad de casar a las hijas para que éstas tengan pues un futuro y sigan viviendo pues con el nivel de vida que tienen o mejor. A este pequeño pueblo llega el señor Bingley con su amigo Darcy. El señor Bingley es un joven apuesto que tiene una renta bastante alta, o sea que es una persona de clase alta. Y enseguida la señora Bennet pone los ojos en él para casarlo con su hija mayor, Janet, que es una chica muy apuesta, muy inteligente y de muy buen corazón. En el primer baile los tratan de presentar y hacen buena química desde el primer momento. Allí también se empieza a percibir el carácter de Darcy, que es otro de los personajes más importantes. Darcy es una persona prepotente, aparentemente superficial, que no soporta a la gente del pueblo porque son de clase baja, de clase inferior, y esto empieza a desenvolver la trama de cómo Elizabeth, que es también una chica muy inteligente, con sus luces y sombras, pero que tiene ideas muy, muy interesantes del mundo y muy adelantada para su época,
comienza a ver a este señor Darcy como una persona que no soporta, para decirlo claramente, y que puede ser un problema para la relación que está entablando su hermana Janet con el señor Bingley, lo cual hace que ella, que la novela empiece a tomar la trama entre la relación de su hermana y de cómo ella se relaciona con Darcy y los malos sentimientos que comienza a desarrollar de una forma muy interesante. Por eso el libro aquí se vuelve, aquí es donde de verdad empieza a atrapar, cuando empieza a desenvolverse relación entre ellos dos y cómo va evolucionando. Como ya dije anteriormente, esta novela se basa específicamente en cómo la señora Bennet quiere casar a sus hijos y está centrada específicamente en la relación de Elise y Elizabeth Bennet con Darcy. Tiene un ritmo o sea, tiene un buen ritmo, es precisa la novela, especialmente a partir del primer tercio, cuando termina el primer tercio, comienza el segundo tercio de la novela, es que el ritmo comienza a acelerar y empieza a atraparte eh, esa trama que se va desarrollando. Es importante destacar el análisis que se hace de los sentimientos basados en la sociedad, en las costumbres de esa sociedad, que es uno de los detalles muy importantes específicamente en la literatura, incluso desde cierto punto de vista histórico y filosófico, de cómo se desarrolla ese análisis sentimental y de relaciones entre las personas. Tanto así que alcanza unos niveles en Orgullo y Prejuicios de una maestría muy alta de cómo describen esos sentimientos que tiene cada una persona según su clase social. Y es uno de los principales elementos que tengo para recomendar ese libro. Si además de una novela interesante buscas también aprender cómo se desarrollaba la Europa del siglo XIX. Siendo justo con mi parecer, es verdad que la primera parte es un poco aburrida y lenta, pero es cuando se están estableciendo las principales relaciones de la trama, cómo va a ir el libro para que se entienda y por lo tanto suele pasar que va de ritmo lento. Pero a partir de la segunda parte, o sea, del segundo tercio de la novela, ya empieza a coger un ritmo bastante interesante que yo te recomiendo que esperes llegar hasta allí para que veas cómo las diferentes tramas de cada una de las hermanas, principalmente Elizabeth Bennet y Janet Bennet, cómo va relacionándose todo y el desenlace que toma la novela. Es importantísimo que prestes atención a las conversaciones, a los diálogos de Elizabeth Bennet con Darcy, son una obra maestra, y en especial el diálogo final, hay varios diálogos de Elizabeth Bennet con Catherine, la tía de Darcy. Es una obra maestra ese diálogo, y más aún para la época. Te recomiendo que, que cuando llegues allí vas a identificarlo, es ya casi en el final del libro, verás que te sorprenderá la magnitud de ese diálogo y de cómo se desarrolla. Ahora hablemos un poco de los personajes. Mi personaje favorito, sin duda alguna, es el señor Bennet, el padre de las hijas de Elizabeth y de todas las demás hermanas. Es una persona muy también que tiene sus peculiaridades y la forma en que maneja cada una de las situaciones que se van desarrollando son muy interesantes. Sobre todo verán una parte en que Elizabeth Bennet la quieren casar con una persona que no voy a decir para no dar spoiler y cómo maneja ese asunto, verán que es muy bonito la forma en que lo hace y con unos argumentos también muy buenos. De los personajes que yo realmente no me gustan, que casi que no soporto, está Wiccan, que es un personaje que aparece en la novela. Al principio puede ser que te caiga bien y después verás que le tomas un odio, no encuentro la palabra para describirlo, hacia él. Y Colin, que es el primo de Elizabeth Bennet, el que va a heredar la finca, también es otro personaje que se tiene muchas más sombras que luces. Y yo la verdad que no me cae bien. La señora Bennet es otro personaje que tengo sentimientos encontrados. Es muy pesada para encontrarle pareja a sus hijas. Y eso de verdad que hace que tenga sentimientos con ella. Sé que lo hace por el bien de ellas, pero es que es tan insistente y todo gira, todo, su vida gira alrededor de eso que llega a caer un poco mal, para decirlo de alguna manera. Hay otros personajes también muy interesantes, pero que sería muy largo este video si los describo cada uno de ellos. Tú ya elegirás tu favorito y si lo lees, por favor, déjame en los comentarios si puedes quién ha sido el que más te ha gustado o si ya lo has leído. Este, como gran libro al fin, también tiene sus películas, sobre todo la última, que es la película de inicios del siglo, de inicio del siglo XXI, una gran película. Yo te recomiendo verla. El libro para mí es mucho mejor, está mucho más detallado, evidentemente, lo entiendes mucho mejor, pero la película es buena. Así que versus libro película gana el libro en este caso, a mi gusto al menos. Pero no dejes de ver la película. Si te tuviera que recomendar un orden, te diría que leyeras primero el libro y después vieras la película. Y llegados a este punto, pues nada, tengo que despedirme. Es un libro que te recomiendo leer. No esperes tampoco un libro que tenga acción, que tenga que todo el tiempo, pero sí es verdad que después, como dije, del segundo tercio del libro empieza a engancharte
hasta llegar a un momento que de verdad que creo que lo vas a disfrutar. Y vas a querer leer mucho más. A mí me pasó que una vez que lo estaba leyendo, llegó un momento que leía muy rápido. De hecho, me leí la mitad del libro casi que en 1 o 2 días porque te engancha las situaciones que van pasando a partir de la segunda mitad. Es un libro un clásico, que no por eso es que sea de obligatoria lectura, pero todos deberíamos leerlo para entender la época, para entender las mujeres en aquel momento y cómo eran las relaciones sociales. Yo te lo recomiendo sin duda alguna. Es un libro que en mi clasificación de libros le doy como lectura un 8,6 en base a 10, más o menos por los personajes, la trama, el ritmo del libro, la, la cantidad de lectura, las ganas de leer, basado en esos criterios, la crítica también que he mirado y mi propia crítica. Así que nada, ya vendremos dentro de unas semanas con un nuevo libro o una película o una serie. Nos vemos y si quieres que hable de algún libro en específico, pues me lo puedes dejar en los comentarios. Cuídate, chao, chao.